lunes 12 de mayo del año 2025. Quiero referirme en principio a Robert Prevost, este ciudadano americano, hombre que ha entregado su vida al catolicismo, a la Iglesia, y que se ha convertido en el Papa León XIV. Ha llamado la atención del mundo cuando todos imaginaban un papa diferente, en sentido a lo mejor proveniente de otro continente, un papa que tenga más años, que tenga cierto tipo de tendencia a convertirse en un hombre. Y podemos ver a Robert Prevost, el Papa León XIV, ¿no?, desde el punto de vista de lo que va a ser el nuevo Papa del Vaticano, de la Iglesia Católica, el hombre rector, el hombre regente en términos de fe de 2.400 millones de personas en el mundo, desde acá, desde Bolivia, en base a lo que hago durante muchos años, que es vaticinio. Me animo a decir que su llegada tiene mucho que ver con que el Papa, el nuevo Papa León XIV, será el gestor y el constructor, promotor además de la paz en el mundo. Esta guerra que no se detiene entre Rusia y Ucrania, este hombre va a tener el poder, la palabra y la presencia necesaria para que la paz llegue a esa región del mundo. En otros países como Pakistán e India se ha estado a punto de una confrontación bélica. Este hombre también ha de ser promotor de que la paz se imponga en esa región del mundo, pese a que esos países conservan otra religión, la religión musulmana y otras religiones. Pero no solamente Prevost o el Papa León XIV va en su tiempo de papado, que seguramente ha de ser largo, va a tener este impacto. Me refiero al año 2025 como el hombre gestor de la paz en el mundo. La Iglesia Católica está demandando, al margen de su expansión, que es una necesidad, está demandando incluir a la mujer, a diferencia de otras religiones. Y en parte el Vaticano ha incluido a la mujer. Hay mujeres vinculadas al catolicismo, conventos, templos, jerarquías en la mujer. Pero esa jerarquía se va a extender hasta el grado de ver mujeres cardenales, de tal manera que en algunos años el mundo podría estar observando a la primera mujer, no sé cómo se le llama en el buen castellano, papisa o mujer papa de la Iglesia Católica o del Vaticano. Robert Prevost, el Papa León XIV, es el hombre que parece asignado por el destino a promover todo esto que acabo de mencionar. Algunas personas que se abocan al presagio. Hay una mujer cubana, mexicana, monividente, tengo que decir su nombre, insisto que es atroz lo que esta persona hace, pues estuvo mencionando de que el Papa iba a ser mexicano, de que el Papa iba a ser Pedro o Santiago, un conjunto de errores para luego aparecer y decir que había anticipado que el Papa iba a ser americano de los Estados Unidos, incluso que iba a ser León XIV, una persona atroz, y medios de comunicación importantes en el mundo que le dan cabida, porque si yo como Ramsés voy a decir que el Bolívar va a ser campeón de este año en este medio de comunicación, y mañana me voy a ir a otro medio a decir que el Stronger va a ser campeón de este año, me voy a un otro medio de comunicación y digo que Always Ready va a ser campeón. Eso es una forma impávida, excesiva y abusiva de manejarse desde el punto de vista del presagio. Este hombre, Robert Prevost, el Papa León XIV, se ha convertido en el nuevo regente de la Iglesia Católica. Nadie en el mundo ha podido acertar. Eran 133 probabilidades, 180 y algo más en probabilidades, pero este hombre es joven, un papa joven, tiene mucho parecido a Pablo VI, parecido a Juan Pablo II, entonces probablemente desde lo que muestra la fisonomía, su aspecto, su rostro, ha de tener un papado trascendente. El Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado que casi le quita la vida. Es probable que León XIV también sufra esa amarga experiencia. Ojalá que esto no vaya a ocurrir. Sin embargo, su papado le va a dar la oportunidad de trascender en la historia de la humanidad, si aplica, si trae paz al mundo, si sale a levantar su palabra, su poder para proteger y cuidar a los inmigrantes en países xenófobos que están actuando y violando libertades de los inmigrantes, los que se fueron a esos países.
que en esos países se convierten en inmigrantes, Prevost o León XIV se va a convertir en un defensor, trascendiendo poco a poco en su tiempo de papado, que auguramos sea largo por lo joven precisamente que es. Bien, pero quiero ahora volver a nuestro país, hablar de lo que está pasando en política. Anoche, un político de los emergentes, así les llamo yo, de los renovadores también, o de los insurgentes a este sistema democrático, pseudo-democrático, tan trastornado en los últimos 20 años con una política que ha instalado el MAS y que ha traído como consecuencia miseria, pobreza y desdicha en el pueblo boliviano. Anoche Jaime Dun, uno de los emergentes, fue entrevistado por un medio de comunicación televisivo, ¿no? Como persona, como Edgar Fernández Lascano, lo he visto un hombre dinámico, solvente de palabra, neutralizó fácilmente a dos pseudo entrevistadores, porque no lo son, a uno que es académico y político, pero Jaime Dun supo neutralizarlo, y yo diría hacerlo quedar en ridículo, porque esos modismos del jailonismo, del querer ser muy light, muy de una alta sociedad, entre las palabras y un semblante de esa naturaleza, hacerle preguntas que Dun las ha sabido responder hábilmente. Un otro economista, entiendo, que más que entrevistador era un mercenario de las preguntas, porque si yo estoy planteando que quiero evitar que el Estado sea pesado, un pseudo entrevistador no me puede decir que quiero instalar un estado de guerra para suprimir a los sindicatos y todo lo demás. Jaime Dun estuvo llamativo, pienso que muchos más adeptos ha logrado, pero y desde luego que hay una distancia abismal entre lo que propone Jaime Dun y lo que está planteando Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, ¿no? Y algún otro candidato que se considera presidenciable. Pero al margen de ese comentario me instalo en lo que es vaticinio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? Ya estamos cerca del mes de agosto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo está configurado el escenario o la arquitectura, la geografía política? Tenemos a los viejos políticos desgastados, yo digo los desahuciados de la política, que están sintiéndose presidenciables. Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, está Samuel Doria Medina, que podría serlo porque está trabajando de verdad de una manera hábil e inteligente, y por otra parte están dispersos los emergentes. Los emergentes son rostros nuevos, gente joven, gente sin pasado y sin impedimento en la política, no corruptos, no han vivido del Estado, etc. Y estos emergentes hoy dispersos están Rodrigo Paz Pereira, está Jaime Dun, está el capitán Lara, hay un otro político de apellido Berzaín, y hay algunos más. Insisto, esto ya es presagio en este 12 de mayo. Si esta gente decide solidificar su modo de hacer política en este tiempo, unificarse, ¿no? Unificarse bajo una fórmula, bajo una doctrina, una ideología y un concepto político, aplastarían en 15 o 10 días a los viejos políticos que ya he mencionado. Los desmantelarían, descalabrarían. Ojalá esto se haga posible. Pienso que lo antes y a la brevedad del tiempo debieran convocar a un gran encuentro de debate entre los emergentes y unificar sus formas y sus pensamientos políticos para acceder al poder que el país necesita renovación. Una vez que esto se vaya a producir, porque estoy convencido que de entre los emergentes algo ha de ocurrir en los próximos días o semanas, hay que incluirlo a Andrónico Rodríguez, pero Andrónico está en el otro lado de los conceptos políticos, ¿no? Más del lado más, valga la redundancia, ¿no? Pero a este hombre, Andrónico Rodríguez, y lo que yo dije el año pasado se está cumpliendo, pero al pie de la letra, y eso fue presagio y vaticinio impactante, porque dije que este hombre sería candidato a la presidencia para este año, ya lo es. Dije que Rodrigo Paz Pereira iba a ser candidato a la presidencia,
y ya lo es. Hoy presentó a su vicepresidente, un hombre muy joven, pero quiero referirme a Andrónico. Andrónico, que por aquel entonces, cuando hice el vaticinio, ni siquiera se le cruzaba por la cabeza ser presidenciable, porque todavía era leal, obediente a los dictámenes de Evo Morales, ahora es candidato a la presidencia. La fortuna de este hombre es que el voto duro del MAS, en el voto duro del MAS está el 30% de la votación, pero está fragmentado entre arcistas, evistas y ahora pro Andrónico Rodríguez. Ese 30% en su desesperación, al correr de los días y semanas, no le va a quedar otra alternativa más que votar por Andrónico Rodríguez. Y ahí tienen una probabilidad de acceder al poder. Sin embargo, si yo como político tengo que analizar al MAS en cualquiera de sus estructuras, creo que nadie podría creerles una concepción de proyecto político que plantee una mejor economía, un país creciente, una industrialización del país, porque esto lo han planteado en 20 años y nunca lo han podido hacer. Pero todavía este hombre está entre los emergentes, ¿no? Sin embargo, del ala distinto al que he planteado. Cuando vean esos viejos políticos que hoy ya sienten el sabor de ser presidente, ya se están limpiando la boca antes de haber comido, ¿sí? Si eso que menciono acabo de suceder y los emergentes sacan un candidato a la presidencia y otro a la vicepresidencia y el pueblo se vuelca y rebasan en las estadísticas, ¿qué van a hacer los viejos fósiles de la política? Van a, en su instinto de supervivencia, hacer lo que debieron hacer en un principio. Se unificarán todos. Entonces veremos Manfred presidente, Tuto vicepresidente, Tuto presidente, Manfred vicepresidente. Tratarán de convencerlo a Doria Medina también en este objetivo. Sin embargo, creo que hagan lo que hagan, la probabilidad de acceder al poder, y si llega a ser presidente uno de los fósiles políticos, estoy convencido que no va a durar ni siquiera 6 meses, porque conozco cómo es la idiosincrasia de mi país, cómo es el contexto del pueblo boliviano, y se ha generado un antifosilismo político ya desde el año 2019. Eso es lo que considero que puede venir y puede pasar. Me voy ahora al lado del fútbol, algo que nos apasiona, y hablar de esta fecha, el 31 de mayo, cuando la Champions League va a definir quién es campeón. Recordarán que hace 2 semanas atrás, cuando se estaba jugando en Londres el primer partido de semifinales, dije que de ese partido el ganador de ese ida y vuelta se convertiría en el campeón de la Champions League. Hoy me limito a decir que entre el perro y el mono se va a imponer el perro, y entre el signo entre el perro y el mono se impone, insisto, el perro, y que la probabilidad de que el Internacional, el Inter, sea campeón, solo se va a registrar en los 90 minutos de juego reglamentario. En el alargue o en los penaltis, el PSG se convierte en el campeón de ese torneo. Pero voy a hablar mucho más acerca de esto la siguiente semana. Lo voy a hacer con todo gusto, desde luego, ¿no? Leo brillará como el sol radiante el 31 y Piscis se va a sumergir en el agua. Este video lo estaremos editando para días después del 31 de mayo. Este año 2025 no ha terminado, y lo que va a ocurrir va a conmover a Bolivia, porque vamos a observar lastimosamente un secuestro que se puede producir en La Paz, en Santa Cruz o en Cochabamba. Y esto ha de ser una noticia de alto impacto que ojalá se pueda evitar, ojalá no se vaya a dar. Y los presidenciables, y acá todos están involucrados, el calor político, el apasionamiento, conforme vaya teniendo desenlace en adelante, va a provocar un atentado contra uno de los presidenciables que ojalá no sea de saldo fatal, ¿no? Y un hecho más que Bolivia penosamente tiene que registrar es un incendio, y acá deben precautar
tutelar mucho los lugares donde hay gran conglomeración de gente, mercados, ferias, en todo el territorio nacional. Siempre, siempre es un placer compartir a través del programa Hoy Contigo, Palenque Televisión, los días lunes. Hemos cumplido así con algo que hago todo principio de semana, emplear el uso de mi palabra para llegar a nuestra linda teleaudiencia.